El movimiento de participación popular fue presentado públicamente el 6 de abril de 1989, tras un proceso fundacional que incluye organizaciones y personas provenientes de experiencias anteriores a la dictadura. El origen del MPP está en una voluntad de compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, MLN, tomaron, de intentar formar un instrumento para trabajo de masa y con la intención, digamos, de organizarlo para hacer una conjunción de fuerzas dentro del Frente Amplio de lo que podríamos llamar un polo más de izquierda, ¿no? El proceso fue un proceso de intercambio, de debate programático de cómo construir la organización. El principio fundamental que se reivindicó en aquel momento era construir organizaciones de base, de barrios o de lugares de trabajo que mandaran delegados a un plenario común que fuera procesando la construcción de la organización. Así se hizo durante mucho tiempo y luego creció tanto que era difícil seguir manteniendo esa forma organizativa y se procedió también a la elección de una dirección nacional por voto directo y secreto en elecciones a padrón abierto. Estuvo integrada al principio por diferentes fuerzas políticas. La integraban el PVP, el PST, un partido de raíz rojizante, el MRO se integró después más tarde y después se integra más tarde el PCR, Partido Comunista Revolucionario. La incorporación del MPP al Frente Amplio fue un proceso lento, debatido, discutido, tanto adentro de lo que después vino a ser el MPP como adentro del Frente Amplio. En términos de lo que es la historia de las izquierdas en América Latina, yo diría que es un hito que se incorpore la vieja guerrilla a un esquema de partido electoral de masas como era el Frente Amplio a inicios de la década del 90. Eso, si bien hay procesos incluso de transformación de partidos con orientación guerrillera, como el caso del FMLN en El Salvador, que después se transforman en partidos políticos, en partidos políticos muy robustos, muy importantes. Cuando el MLN lo hace en el Uruguay es un proceso bastante nuevo, bastante inédito. Al momento de la fundación se marcan dos concepciones identificatorias, el movimiento y la participación. Con esas características, el grupo político comenzaría a trabajar hacia la liberación nacional y el socialismo. Bueno, cuando el MPP en su fundación no llegó a acuerdo sobre la liberación nacional y el socialismo. Se hablaba de la liberación y el socialismo. No se quería integrar el concepto nacional. Para los que hoy estamos en el MPP, el concepto nacional era muy importante porque establecía el elemento de contradicción con las políticas imperialistas, con los procesos imperialistas, al que había que oponerse desde la proclamación de un modelo nacional, y que ese modelo nacional, integrando sectores diversos de la realidad nacional, como dije antes, sectores sociales, sectores políticos, sectores ideológicos, comenzaran un proceso de tránsito hacia el socialismo que no se construye de un día para otro, sino que es una construcción prolongada y que se tiene que apoyar no solo en una definición teórica, sino en el desarrollo de una economía que permita el crecimiento de las fuerzas necesarias para la construcción del socialismo. Pasa por el desarrollo económico, por la distribución no solo el ingreso, sino la distribución de la riqueza, y ese es un proceso largo. Entonces eso es lo que trataba de contemplar. Liberación nacional, porque para que un pueblo pueda dirigir su destino
camino, tiene que tener la soberanía en sus manos. Nosotros somos soberanos a medias. Estamos muy condicionados, pero estamos en un país dependiente, como todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, decimos, para poder transitar un camino propio como pueblo y transitar un camino hacia el socialismo, necesitamos tener la soberanía, necesitamos ser un país que no sea un país dependiente. El concepto de cómo construir la organización desde abajo, con participación de las organizaciones de base que nombraran delegados para construir esa organización, la determinación de algunos elementos programáticos que de alguna manera estaban contenidos en lo que era el programa del Frente Amplio del 71, con las modificaciones que hubo después, y sobre todo que había que convocar una gran pluralidad, no en el MPP, pero sí desde el Frente Amplio, una pluralidad, un conjunto grande de organizaciones, personas, sectores. Hay que juntar, unir la mayor cantidad de fuerzas sociales, políticas, ideológicas, y ese grupo, ese conjunto trataba de unificar el MPP, trabajadores, productores agropecuarios, estudiantes, jubilados, o sea, la mayor pluralidad, y una pluralidad de ese tipo no se la contiene en un partido político con una definición ideológica y la definición de una clase social hegemónica, sino que más allá de que había sectores, y los puede haber ahora, que crean eso, participan en un plano de igualdad con otros sectores que creen otra cosa. Y por eso se fue hacia lo que es un movimiento. La actividad político-parlamentaria y la actividad político-electoral eran como actividades estratégicas o tácticas en un juego de acumulación de fuerzas, pero no fines en sí mismas. Esto es una diferencia importante que me parece que tienen estos militantes con respecto al resto de los militantes. El MPP no se conforma solamente para actuar políticamente en el plano electoral,